Cabarets en Cuba. Uno de los pilares de la vida nocturna es lo que en el ayer se conocía como el París de América. Conoce de estos sitios en este video, su historia y actualidades a continuación. El término cabaret, también cabaret, es una palabra de origen francés cuyo significado original era taberna, solo que pasó luego a ser una denominación internacional para todas estas salas de espectáculos generalmente nocturnos, así como un género teatral propiamente dicho que suele mezclar el teatro, la danza, la música y la canción e incluso participación y actuación de ilusionistas, humoristas y mimos. La vida nocturna siempre resulta algo interesante en La Habana y los cabarets, además de ser parte imprescindible de ella, forman parte de una tradición que se remonta en los años 40, cuando la capital cubana era conocida como el París de América y atraía a turistas de todo el mundo. Cabe señalar que el cabaret nació como espectáculo contestatario, pero al popularizarse internacionalmente dejó de ser así en la mayoría de los casos. La Habana llegó a tener más centros nocturnos que New York y París. La primera parada en nuestro recorrido cabaretero es aquí en La Lisa. Si quieren todo un recorrido de ella, tenemos un video en el canal que hicimos hace unos meses atrás. Y estamos ahora caminando por lo que se puede decir que en algún momento era el antiguo Cabaret Sanssouci, conocido ahora como Multimarcas, que es una agencia de venta de autos. Según me estaban contando, esta parte del garaje era como tal donde se encontraba o donde se localizaba el cabaret. Incluso en mi investigación encontraba esta entrada colonial que también formaba parte del Cabaret Sanssouci. El Cabaret Casino Sanssouci estaba en Arroyo Arenas en el kilómetro 15. Fue fundado en los días siguientes a la Primera Guerra Mundial. Llegó a ser uno de los lugares más populares del mundo y nunca desde su inauguración hasta 1959 fue totalmente cerrado. Debe su nombre al Sanssouci, que era el palacio de verano oficial de Federico II el Grande, rey de Prusia, en Potsdam, cerca de Berlín. Sanssouci es un término francés que puede traducirse como sin preocupaciones, simbolizando que el palacio era más bien un lugar de descanso y no un centro de poder. They have christened it Sanssouci, and very appropriately too. You know, it would be hard to find a more charming place in which to forget one's cares. As I approach, I hear captivating strains of Cuban music that suggest the native dance, the rumba, and my hopes rise high. Sure enough, a genuine Cuban rumba, danced by the most expert and beautiful mulata girl in Cuba. Hey, I guess they need more courage. Well, perhaps they'll see double now. But I can see only one, and one is plenty, believe me. Boy, what a shimmy. Go to it, chica. Brava, bravo, brava. El elegante salón principal del cabaret podía acomodar a más de 1000 huéspedes, rodeado de cálida brisa y palmeras. Muchos de sus visitantes afirmaban sentirse dentro de un set tropical de Hollywood. También el Sanssouci contaba con el elegante casino, donde cada noche los amantes del juego gastaban grandes sumas en las ruletas y los dados, entre otros. Otra de sus famosas instalaciones era el Salón Nevada, con una gran barra y de ambiente más relajado. Se disfrutaba de las interpretaciones íntimas de solistas. Descendiendo por todo paseo, vamos a estar visitando ahora mismo las afueras de un hotel bastante reconocido aquí en esta parte de la ciudad, donde en su interior se encuentran uno de estos cabarets de renombre. Estoy hablando del Hotel Riviera y del Cabaret Copa Room, que me encantaría visitarlo por dentro de las instalaciones, mostrarles el cabaret, pero como saben que los cabarets suceden en el horario de la noche, sobre todo a la función
nocturna es algo completamente imposible, pero ahora estarán pasando varias imágenes y videos de archivo para hablarles un poco sobre este cabaret. Fue inaugurado en el año 1957 con una revista musical bajo la dirección de Jack Cole, donde participó como invitada Virginia Catherine McMahon, más conocida como Ginger Rogers, bailarina, cantante y actriz estadounidense muy popular en esa época. Próxima parada, el Hotel Nacional. Oigan, esta edificación guarda tantas historias que hace rato quiero venir a crearle todo un contenido, pero no se ha dado la oportunidad sinceramente. Pero era obligatoria una parada aquí, ya que precisamente en el Hotel Nacional es donde se encuentran uno de los cabarets activos en la actualidad, que es el Parisien. El Parisien es uno de los espectáculos más famosos y tradicionales de La Habana. Se encuentra ubicado en el emblemático Hotel Nacional, que fue inaugurado en 1930 y declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1982. El show del cabaret Parisien ha sido siempre una obra maestra de la música, el baile, el color y el vestuario, y cuenta con la participación de más de 50 artistas en escena, que interpretan diferentes ritmos y géneros musicales como el son, el mambo, el cha-cha-cha, el bolero, la rumba y la salsa. Siempre para contar una de estas historias terminamos en el viejo 23, ahí con un P5 que está a punto de irse y llegando hacia nuestra siguiente parada, con uno que viene siendo, de todos los que vamos a mencionar en este video, el que más quedó en el olvido, el que ya lo van a sustituir por un hotel básicamente, y no podría mostrarles otra cosa que no sea esta actualidad de esta especie de derrumbe que ahí se supone se debe construir un hotel. Y ya no hay nada, no quedan restos de este cabaret, solo estas planchuelas aquí diciéndote que no puedes pasar, que se encontraba justamente aquí. Por eso ya esto más o menos puedo mostrarles ahí que esto venía siendo como que la ubicación, ¿no? Y una que otra foto que les compartiré, pero no puedo mostrarles más nada que no sea esto. Cabaret Montmartre competía con los grandes escenarios del mundo entero por sus superproducciones sobre la pista. En este centro nocturno se presentaba un elenco muy exclusivo, apoyado por innovadoras coreografías y fastuosas escenografías. Figuras como Benny Moré y Roberto Faz y su conjunto estaban entre las voces más codiciadas, tanto para el público habanero como el extranjero que iba en busca de calidad. Desde su entrada, el Montmartre ya era un alarde de elegancia, con hileras de auto de último modelo. También este centro nocturno fue escenario cinematográfico. La coproducción cubano-mexicana No Me Olvides Nunca fue filmada en este cabaret, con estrellas como Rosita Fornés, Armando Bianchi, Cholito Soler, las hermanas Lago y Olga Guillot, entre otros. Vete, no quiero que me quieras, ni quiero que recuerdes que toda tuya fue. Oye, esto a cada rato me pasa, cada vez que voy a salir a crear contenido es un diluvio lo que me persigue, y más que ahora viene la famosa Semana Santa. No sé si se han dado cuenta, pero estoy viviendo la lluvia. En esta parte del video también tenemos que hacer nuestra paradita, porque entre los tantos sitios de ocio nocturnos que tiene La Habana Libre está el Turquino. Hasta donde tengo entendido, en la actualidad es como una especie de discoteca. Saben que tiene varias actividades, varios días de la semana, pero también ha contado con esta especie de shows, de espectáculos a modo de cabaret. Entonces también tenía que hacer mención. El Turquino se encuentra en el piso 25 del Hotel Habana Libre, antiguo Hilton. El nombre del cabaret hace referencia al pico más alto de Cuba, el Turquino, que se eleva a 1974 metros de altura. Este cuenta con una capacidad de 300 personas y cuenta con un techo retráctil que se abre a las 12 de la noche para dejar ver el cielo estrellado.
Cuando uno dice cabarets, esto es sinónimo de Tropicana, por eso lo dejé para la última parada. El nombre de Tropicana surge de una canción del compositor Alfredo Brito, conocido también como El Paraíso bajo las estrellas. Es un lugar donde se puede disfrutar de la música, el baile y el colorido de la cultura cubana. Se considera que es uno de los centros nocturnos más emblemáticos y famosos de La Habana desde su fundación en 1939, ya que se ha distinguido por ofrecer un espectáculo al aire libre rodeado de árboles frutales y palmeras, que le da un ambiente tropical y acogedor. Por su escenario han desfilado numerosas estrellas nacionales e internacionales, como Josephine Baker, Nat King Cole, Libertad Lamarque, Celia Cruz, Frank Sinatra, entre otros. Sus espectáculos se caracterizan por el gran formato, con más de 300 artistas entre bailarines, cantantes y músicos, y bailarinas que lucen trajes espectaculares, adornos con plumas, lentejuelas y joyas, que resaltan su belleza y sensualidad. El Tropicana cuenta además con varios espacios para el disfrute de los visitantes, como el restaurante Los Jardines, el salón Arcos de Cristal, el café Rodney. Figuras del patio como Chano Pozo, Bola de Nieve, Rita Montaner, Benny Moré o Celia Cruz, entre otros, acompañados de un deslumbrante espectáculo que adornaba un cuerpo de baile con 100 hermosas figurantes, fueron su sello distintivo en todo el mundo. Después de todo este recorrido por, digamos, los principales o los cabarets más famosos de La Habana, yo me despido sin antes pedirles que si tuvieron la posibilidad de visitar aquellos cabarets que, como se pudieron dar cuenta, ya no están entre nosotros, que comenten ahí abajo todas las experiencias que tuvieron en estos lugares. Y por qué no, las experiencias de aquellos que hoy por hoy todavía siguen funcionando. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Me ayudarías muchísimo dejando un like, compartiendo este video con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.